Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Qué rápido que se va pasando el magazine en esta mañana de domingo. Seguimos aquí por Radio M, porque donde estés, somos de Radio M para toda la provincia, haciendo un nuevo capítulo de Falta en Vido, el número 81, ya ingresado y promediando lo que es este mes de junio, compartiendo una nueva mañana con ustedes. Hace unas semanas teníamos oportunidad de tocar un tema que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con la producción, y para esa ocasión lo habíamos convocado al ingeniero forestal Claudio Lowy. Con él habíamos hablado de este tema de los pasivos ambientales, de aquellos costos que muchas veces dejan algunas actividades económicas de privados y que terminan siendo una carga para la sociedad y para lo que es la producción a futuro. Con él tuvimos la oportunidad de plantear este tema. Y es un tema que volvemos a traer a la mesa de Falta en Vido, que permanentemente lo evocamos con Luis Moro, y para ello estamos en comunicación con alguien que es un estudioso, que es un precursor en este tema, porque se ha dedicado a estos temas desde siempre, hasta cuando no han estado en agenda, y estamos hablando del ingeniero agrónomo Walter Pengue, que entre todos los logros que ha tenido en su carrera, posee un magíster en políticas ambientales y territoriales de la UBA, es doctor en agroecología, sociología y desarrollo social, es docente, científico, reconocido por la comunidad internacional, y es un gusto poder estar saludándolo aquí en Falta en Vido. Walter, ¿cómo le va? Bienvenido, buen domingo para usted, un placer tenerlo aquí nuevamente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Todo un poco fresco, pero bueno, como todo. Está terrible. Usted que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, en este momento estoy en San Miguel, sí, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Permanentemente hablamos con Luis Moro, mi compañero de programa, que es un ferviente admirador suyo, se lo decíamos fuera del aire, porque ha siempre hablado del camino que ha marcado Walter Pengue en cuanto a lo que ha sido el estudio y la preocupación por cuestiones ambientales ligadas a la producción, que quizás ahora recién se ven, porque claro, se notan las consecuencias. Para comenzar a hablar de esto, ¿a qué se le llaman los intangibles o los pasivos ambientales? Mire, en realidad estaríamos hablando de dos cosas. Una es, bien como ustedes lo mencionan, los pasivos ambientales, o lo que nosotros en economía ecológica llamamos externalidades, que en realidad son costos ambientales o costos sociales, en los cuales no solo un privado, sino también el escenario público incurren, pero no se hacen cargo. Es decir, entonces, si yo fumigo sobre el campo de mi vecino, si yo tiro un efluente industrial contaminado y lo tiene que tomar otra fábrica, si yo a su vez contamino, soy una empresa pública o soy el Estado y contamino un río, eso implica un costo de tratamiento, digamos en el mejor de los casos, un costo vinculado con la salud y el ambiente, quizás en el peor de los casos. Pero en definitiva lo que sucede es que quien lo genera no se hace cargo de ese costo. Lo que intenta hacer la economía ecológica es lo que nosotros llamamos internalizar el costo ambiental, el costo social, en el marco de los sistemas de producción, no como simplemente una carga o porque uno es un ecologista fanático, sino porque son costos, son daños producidos y sobre los cuales uno se tiene que hacer cargo. Esta discusión de la transferencia de costos no solamente entre los privados, es decir, sucede también en la escala internacional, es decir, cuando un país contamina a otro, cuando le genera daños ambientales, cuando estamos enfrentando los procesos hoy día globales del cambio ambiental global, también, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros bromeamos un poco con una muletilla, una frase que habla de la internalización, de la internacionalización de las externalidades, que lo que en definitiva quiere decir es que unos países contaminan o generan daños sobre otros,
y tampoco se hacen cargo, cosa que hoy en día está sucediendo bastante entre el mundo desarrollado y los países en vía de desarrollo. Eso cuando hablamos de pasivos ambientales. Cuando hablamos de intangibles ambientales, de lo que estamos hablando es de lo que no vemos, de lo que no percibimos, pero que en rigor de verdad es tremendamente importante, particularmente a la luz de la producción. Le pongo un par de ejemplos. Sí. El tema del agua y el tema del suelo. El tema del agua muchas veces nosotros, inclusive en el campo, hoy en día lo vemos cuando el agua es un exceso o cuando el agua es una faltante. Pero cuando está disponible en el perfil del suelo, cuando está en el pelo, digamos, del suelo, nosotros no lo percibimos, hablamos de agricultura de secano, producimos en esas condiciones y ya. Ahora, cuando esa agua, digamos, se fuera necesario, por ejemplo, en otro país y no se tiene, por esa agua se paga. Y aquí nosotros hablamos de dos conceptos. Uno es el de huella hídrica y el otro el de agua virtual. Claro. La huella hídrica es la cantidad de agua que se necesita para la producción de un determinado bien. Puede ser 1 kilo de soja, 1 tonelada de soja, 1 tonelada de trigo, puede ser también, digamos, simplemente un chancho, una vaca, pero también es un televisor, es una computadora o el celular de la gente que está escuchando hoy día. Entonces, hoy, ese concepto de agua, de huella hídrica es tremendamente importante porque una de las cosas que encontramos en Naciones Unidas justamente es que en los próximos 15 años la disponibilidad de agua dulce en el planeta va a tener un puente roto entre la oferta y la demanda mundial de agua de más o menos un 60%. ¿Qué significa esto? Va a faltar claramente agua y esto va a impactar directamente sobre las principales actividades que dependen de ella, particularmente la agricultura y lo que nosotros también llamamos las industrias húmedas. Por ejemplo, las grandes marcas de bebidas cola. No vamos a mencionar ninguna en particular, pero sabemos claramente que hoy en día estas marcas, las grandes productoras de cerveza, todas las plantas industriales que están necesitando fuertemente de su insumo básico que es el agua, comienzan a preocuparse y comienzan a introducir dentro de sus cargas y de sus estudios este concepto de la huella hídrica. ¿Cuándo el producto que es generado en un determinado país es exportado, nosotros hablamos de agua virtual? Justamente el concepto es importante y lo llamamos también intangible ambiental porque es algo que no se ve, pero que es el funcionamiento incluso internacional del mercado de commodities. Por ejemplo, Arabia Saudita importa trigo, lo importa de Francia o lo importa de los Estados Unidos o lo importa de la Argentina. Si Arabia Saudita tuviera que producir ese mismo trigo en su territorio, estaría gastando 5 o 6 veces más agua del agua que en realidad ellos no tienen, a un costo tremendamente altísimo. La importan de Francia, la importan de la Argentina, y ese intangible ambiental no lo pagan. China está importando soja a lo pavote desde el lado argentino, justamente para la producción o para la continuidad de la producción de sus peces y sus chanchos. En ese sentido, China ha generado, digamos, una demanda muy fuerte, muy creciente, sobre un recurso estratégico, que no es soja. China importa agua, China importa tierra o suelo de calidad, que prácticamente se le está agotando. Uno dice, bueno, ¿y cómo ocupo esto? A través del concepto de lo que nosotros llamamos huellas. El concepto de huellas hace o nos trae, digamos, a colación el hecho de, por ejemplo, la huella ecológica, la cantidad de tierra que se necesita para la producción de estos bienes y satisfacer la demanda de una persona, la huella hídrica, como yo bien le menciono, la huella de carbono que se integra hoy día a los cálculos de las emisiones de gases de efecto invernadero que hacen en la agricultura, digamos, entre uno de sus centros de estudio, y por supuesto una nueva huella que nosotros estamos estudiando fuertemente, no solo desde la Argentina, sino hoy día a escala internacional, en términos de flujo de nutrientes, lo que nosotros llamamos huella de nutrientes. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque es elemental. Hoy día cualquier chacarero lo ve claramente en su campo. Es decir, podemos estar produciendo muy bien hoy soja y le tenemos que estar poniendo insumos desde afuera. Esos insumos, esos fertilizantes salen una fortuna. Pero el chacarero, o nosotros, tenemos en nuestro campo, a los pies, una caja de ahorros. Estamos sentados sobre una caja de ahorros. Esa caja de ahorros es el suelo. Y cada uno de los nutrientes de ese suelo es un diferente billete con una diferente denominación. El nitrógeno 100, el fósforo 10, el potasio 1, y así sucesivamente en un montón de relaciones que se llaman en química
en química ambiental, relaciones estequiométricas, pero que son tremendamente importantes para sostener la estabilidad de la producción, cosa que saben los productores y los agrónomos. Pero también hoy en día esto lo estamos sumando a las decisiones de política pública, porque nuestros decisores de política no solamente tienen que estar pensando en producir más soja y tomar la renta por ganancias ahora de esta soja, sino que también hay que estar pensando en cómo administrar mejor este recurso. Esa caja de ahorro, si usted le está sacando billete como si estuviera un banco y no le pone nada, y encima la administra mal, ¿qué le pasa? La deja vacía. Claro. A eso nosotros hoy día, como en un artículo viejo que yo escribí hace muchos años atrás, le llamamos el vaciamiento de las pampas. Ese proceso hay que controlarlo. No es una cuestión anticampo o antiproducción, sino pensando en la estabilidad de la producción, en garantizarle que esa caja de ahorro y esa platita que tienen en el suelo los chacareros la sigan teniendo y no la pierdan de la mano de una sobreexplotación del recurso, que es lo que hoy está sucediendo lamentablemente. Bueno, una de nuestras inquietudes en la charla que evocaba anteriormente, en la presentación de esta entrevista, era esto de poder medir económicamente lo que son las pérdidas en el ambiente en cuanto al sector productivo que se lleva adelante. Creo que allí nos dio un par de líneas como para responder esa pregunta. Usted también habla del concepto, bueno, además del de agua virtual, ¿no?, que recién lo desarrolló muy explícitamente, sobre la biopolítica del territorio, ¿puede ser? Claro, en realidad hoy en día, como bueno, eso se sabe históricamente, ¿no?, pero las cuestiones de geopolítica se hacen muy fuertes, muy importantes. Ustedes saben, en el mundo hoy día, en términos de espacio, de tierras bioproductivas, estamos hablando de unos 14.000 millones de hectáreas, somos unos 7.000 millones de habitantes hoy día, seremos 9.000 millones en los próximos 40 años. Esto impacta muy fuertemente en términos de la demanda de recursos naturales y de tierra y por supuesto de una ocupación de lo que nosotros llamamos el espacio vital. La Argentina, como otros países, digamos, de grandes extensiones, es un país, justamente el 7º, 8º país en escala territorial, pero es un país que tiene una muy baja densidad poblacional y encima de eso tenemos la gente que en lugar de estar viviendo en las áreas más rurales, en los pequeños pueblos, medianas ciudades, están concentrados en 4 o 5 capitales. En ese sentido, la Argentina es un país vaciado de gente, con más del 90% de su población concentrada en grandes ciudades y solo un 10% o menos, y tirando cada vez a menos, gente viviendo en el sector rural. Es decir, es un país que se nutre, que vive del sector rural, que vive de espalda de él, que prácticamente no lo entiende, y acá viene el tema de la biopolítica y de la geopolítica del territorio. Hablamos de biopolítica porque estamos hablando de acceso y lucha por recursos naturales. De este territorio del que hablamos de la tierra, del agua, de la biodiversidad, de la minería, de los recursos energéticos. Si usted deja su casa vacía con todas las puertas abiertas, sí, ¿qué pasa? Te roban todo. Bueno, acá en Argentina está pasando lo mismo. Dejamos nosotros las puertas abiertas, nos vamos a las ciudades y dejamos los recursos naturales a la buena de Dios. Claro. Hoy en día esa mala administración de la casa está impactando y comienza a ser impactado de la mano de la extranjerización de la tierra, de la apropiación de los recursos naturales, de problemas que se les generan a los propios chacareros, es decir, cuando empiezan a competir ellos con un pool de siembra grande que trae plata de otro lado, con capitales franceses, italianos, japoneses, que no entienden absolutamente nada de las necesidades locales, toman una inversión a 6 meses, obtienen su renta y luego se van. Los pequeños y medianos chacareros se ven obligados a expulsados por la competencia, por no tener acceso a la tierra, y cuestiones sucesivas, digamos, de manera permanente. Si estas no son cosas solamente inocentes desde el punto de vista de la discusión que puede ser un poco más macro de la biopolítica, sino una cuestión que impacta directamente sobre las vidas, la forma y vida de la gente. Por eso, un poco la preocupación sobre esta que usted mencionaba, lo de la biopolítica, en el sentido de, bueno, administremos mejor los recursos, y una forma de administrar los recursos, bueno, es como decía Alberdi, ¿no? Es decir, hay que volver a poblar los territorios. Claro. Uno puede decir, como si usted le decía a mi suegra en algún momento, mire vieja, vamos para el campo de vuelta, por supuesto la vieja le iba a decir, usted está loco, o una cosa un poco peor que no le puedo decir en la radio, pero en rigor de verdad lo que ella estaba manifestando es que es difícil y es muy duro, y lo sabe muy bien la gente, congelarse, digamos, en el invierno, salir a buscar el agua, no tener un medio de luz, o que la luz se corte, o tener que salir con un enfermo en un camino de tierra que nadie nos mejoró nunca,
o después de una lluvia. Entonces, lo que hay que hacer también es ayudar a la gente del interior, la gente de las ciudades, justamente para que se mejoren las condiciones de vida, las condiciones de acceso, para que sus hijos no solamente encuentren una escuela primaria, sino una escuela secundaria cerca, y puedan terminar, digamos, de formarse en esos contextos. Y luego, por supuesto, sí, los que tengan que ir a la universidad irán, y los que tengan que trabajar, trabajarán fuertemente cerca de sus entornos de vida, y no tendrán que emigrar a las ciudades, como hoy mismo le estamos generando con estas pésimas políticas que venimos teniendo hace tanto tiempo atrás, que la gente se nos vaya del campo. Está muy claro, Walter, el diagnóstico de la situación y lo que se debería hacer. Está muy claro. Sintéticamente, porque estamos en los últimos minutos Sí, cómo no. de este bloque, quería saber, que nos cuente a toda la audiencia cuál fue la inquietud que lo llevó en su momento también a estudiar estos temas, porque eran temas que quizás no estaban, como decíamos hoy, en agenda, ni tampoco eran considerados importantes, porque claro, esto de la no conciencia ambiental. No, mi inquietud fue siempre, digamos, la misma. Yo tengo una formación básica, soy genetista, siempre me interesaron los temas de biodiversidad, de la producción, y lo que quizá me generó alguna preocupación adicional fue, además de formarme, creo que digamos, con mucho gusto en las facultades de agronomía, yo me formé en la UBA. Cuando uno entra en las maestrías o en los doctorados es como que descubre mundos nuevos y comienza a reflexionar y a hacerse nuevas preguntas. Y una pregunta que tendríamos que hacernos es cómo nos están formando, cómo nos han formado, y creo que nos siguen formando a los ingenieros agrónomos, es decir, con una mirada meramente y mal armada en un esquema productivista que resuelve temas de hoy pero crea problemas para mañana. Y cuando uno empieza a descubrir este tipo de cosas, empieza a querer saber más, y cuando empieza a saber más, empieza a tomar más responsabilidades y comienza a pensar, digamos, en todos, es decir, en la mirada del otro, en lo que le está pasando, y creo que, bueno, la Argentina se ha bandeado un poco, digamos, ha pegado un banquinazo importante en términos de la monocultura sojera, lamentablemente a la que ha ido. Y yo creo que un planteo básico de formación tiene que ver con apuntar fuertemente a las rotaciones agrícola-ganaderas, a la incorporación y la oportunidad de sumar otro tipo de conocimientos, a una producción que disminuya el impacto de los agroquímicos, porque no es solamente un problema para el medio ambiente, sino para la gente, que hoy en día está siendo afectada. Y en lo posible, digamos, en muchos casos, como llamamos, sabemos que es posible en algunos y en otros no tanto, no es tan fácil de forma inmediata, lo que nosotros llamamos un proceso de ecologización de los campos, en los cuales le bajemos la carga de uso de agroquímicos. Parece tonto y parece increíble hoy en día, pero también es increíble que podemos mostrar ejemplos de productores agropecuarios que lo están haciendo en prácticamente todo el mundo, y que quizás diera para hablar con ustedes en otra charla, ¿no? Y esa es la propuesta que le voy a hacer, porque pero espectacular, porque además una vez que esté acá su alumno predilecto Luis Moro, y ahí vamos a poder seguir desarrollándolo y que nos pueda contar de estos temas interesantes que nos preocupan mucho y que acá a todos los productores, no solamente en la Argentina, precisamente también en la provincia de Santa Fe, es un tema que traemos a colación permanentemente. Ingeniero, le queremos agradecer por estos minutos, por este contacto con Falta en Vido, desearle el mejor domingo y bueno, está el compromiso para reencontrarnos. Bueno, cómo no, le mando un abrazo a usted y mi respeto a toda la audiencia. Hasta luego. Muchísimas gracias. El ingeniero agrónomo Walter Pengue hablando con nosotros de estos temas fundamentales que nos preocupan y nos ocupan permanentemente en Falta en Vido, haciendo el magazine por Radio M en la recta final, camino a la parrilla, junto con ustedes.